Esto está sucediendo en estos momentos. De hecho, ya la policía de Ecuador se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de X ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en Guayaquil. Este fue el momento que delincuentes armados y encapuchados ingresaron a un medio de comunicación televisivo para secuestrarlo, donde sometieron a su personal causando zozobra entre los espectadores, todo mientras se transmitía la programación en vivo a red nacional en ese país. Señor presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, señor presidente. El hecho ocurrió este martes en el canal televisivo TC de la ciudad de Guayaquil. En las imágenes se puede observar a varios encapuchados con armas de fuego, incluso uno de ellos con un artefacto que al parecer es una dinamita. Los sujetos redujeron a su personal colocándolos al piso, mientras que los delincuentes en directo pedían a la policía que se retire del lugar. Que se vaya la policía, por favor. Que se vaya la policía. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Amenazaron al personal, inclusive como se ve en pantalla, hay algunas personas que están tiradas en el piso que pertenecen al staff de este medio de comunicación y el video está grabado justamente de una televisión. Existe un video más que es el de la cámara propia de este estudio de noticias y en el cual se ve cómo irrumpen estas personas. El hecho sucedió poco tiempo después de que el presidente de ese país declarara estado de emergencia a causa de la ola de violencia que se registra en Ecuador. Y lo que se vive en Ecuador, sin lugar a dudas, es un caos. Esto a raíz de la inseguridad. Hablamos de universidades, un medio de comunicación y policías que fueron tomados esta jornada. La pasada jornada, unos encapuchados ingresaron a un medio televisivo TC de Guayaquil, Ecuador. Los hombres armados ingresaron al programa en vivo. O sea, esto comenzó en el día de ayer. Debo decir que ha habido muchos incidentes, sobre todo en la noche de la madrugada, de la noche esta que hemos tenido, que hemos pasado, y con este aumento de este desorden, de este caos, ha sido la toma de los estudios de TC Televisión en Guayaquil. O sea, solo se puede circular a través de, digamos, con visados, es decir, con autorizaciones concretas que te da el Estado para temas de urgencia. Y existe un toque de queda y un estado de excepción, y ese estado de excepción ha hecho que los militares salgan a la calle y es visible la presencia de los cuerpos de las Fuerzas Armadas en espacios como el metro de Quito, los transportes públicos, los buses, etcétera, en este tipo de cosas y en algunos espacios estratégicos. La grave crisis carcelaria que viene sufriendo Ecuador ha vuelto a los titulares en las últimas horas con una serie de incidentes que revelan toda su complejidad y han llevado al presidente de ese país a decretar un estado de excepción por 60 días. Le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Feliz Noticias está en este momento en Quito, Ecuador, y tenemos al periodista Wilson Andino, director de noticias de la Radio EC, Radio Planeta y Radio Latina, desde esta parte del mundo. ¿Cómo estás, Wilson? En tus ojos y en tu voz, un relato para Bolivia entera en este momento de lo que ha sucedido y está sucediendo en Quito. Muchas gracias, George. Lamentables los episodios que vivimos acá en el Ecuador. De hecho, nosotros arribamos hace unas horas a la ciudad de Riobamba para revisar qué es lo que acontece en esta ciudad que está ubicada en el centro del país, en la sierra ecuatoriana, porque acá sucedió anoche la fuga
de a quien se le viene atribuyendo como probable asesino de Fernando Villavicencio o estaría en esta trama del asesinato del ex candidato presidencial y que también había sido acusado por la propia fiscal del estado, Diana Salazar, que Colón Pico, quien fuga ayer con aproximadamente 38 personas más desde el centro de privación de libertad de la ciudad de Riobamba, pues acá se ha armado un caos. Han existido aún acá también en la ciudad de Riobamba amenazas de bombas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que es un centro de educación superior. Venimos de reuniones de las autoridades que están desarrollando hasta esta hora de la tarde para seguir ejecutando acciones para resguardar el centro de privación de libertad y también evitar que se den otro tipo de altercados en la ciudad, ya que se han dado balaceras en un sector centro-norte de Riobamba y también se habían dado amenazas de bomba en centros de educación, instituciones y por supuesto también han comenzado ya a establecer cercos de seguridad en gasolineras y otros sitios. Esto les contamos de lo último que hemos podido percibir y verificar acá en la ciudad de Riobamba. Antes, en Quito, en horas de la mañana y desde este fin de semana, el terror comenzó a incrementarse progresivamente, esto a partir de la huida de alias Fito del centro penitenciario en Guayaquil, como punto de partida de lo que ha dado paso a estas múltiples acciones en las cuales el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó ayer un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los centros penitenciarios, desarrollar los controles pertinentes, ya que sin un estado de excepción no tienen una normativa que les avale ese ingreso, pero a partir de ello, y además hay que tomar en cuenta algunas otras acciones, esto vale contextualizarlo. El presidente de la República también ha emitido una propuesta de preguntas para una consulta popular, 11 en un inicio y 9 ayer, en las cuales está por oficializarse que estaría la extradición de delincuentes y otras, los cuales a propósito de esta situación delincuencial, eso sería parte del rechazo de grupos criminales organizados. Y ayer en horas de la noche, Colón Pico fuga y obviamente comienzan una serie de acciones de amedrentamiento, de intimidación por parte de los delincuentes en distintas ciudades con coches bomba, con actos delincuenciales a sitios privados, locales comerciales y lo que les hemos comentado hasta hoy. Producto de todo este caos, el presidente de la República decreta esta tarde un conflicto armado interno para movilizar a las Fuerzas Armadas al interior del país y con ello pueda neutralizar a los delincuentes y se pueda proteger a la población. Se espera en los siguientes minutos que el primer mandatario pueda referirse sobre la situación actual y qué otras acciones podrían ejecutar en las siguientes horas. Esto es un breve resumen que he tratado de contextualizar porque tiene diversos factores, como les he comentado, y cosas que han sucedido durante estos últimos días y hasta esta hora. Wilson, hemos vivido la ferocidad de estos delincuentes antes, en plena campaña electoral. Pensamos habían calmado después de las elecciones en el Ecuador, pero ahora al saberse que su suerte puede ser otra, reaccionan de esta manera. Pero no estamos hablando de simples delincuentes. Se confirma en Ecuador la presencia de grupos armados, de terroristas. No sé si esto vale en el denominativo para por lo menos graficar lo que pasa en Quito ahora. Y así se los ha catalogado, George, así se los ha denominado como grupos terroristas y con ello se da paso a este nuevo decreto en horas de la tarde que tiene que ver con este conflicto armado interno. Les ha situado ya a 22 grupos de delincuencia organizada y con ello que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional puedan actuar de inmediato. Por ello también la Asamblea Nacional ha determinado durante las últimas horas una serie de indultos que otorgarían a miembros de la fuerza pública en caso que tengan que actuar por defensa propia o defender a la población. Así están las cosas y sí, denominados ya terroristas, varios de ellos delincuentes de grupos organizados que tendrían conexiones internacionales con diversos grupos de otros países y que han venido progresivamente realizando una serie de hechos delictivos con la muerte, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, que lo recordábamos en los últimos minutos,
y por supuesto también con la muerte de empresarios, con una serie de hechos delictivos de todo tipo, atentando desde el pequeño comerciante hasta los grandes empresarios, desde políticos locales y hasta políticos nacionales, lo cual ha traído una serie de olas delincuenciales que ha generado mucha preocupación, pesar en la colectividad, llegando hoy incluso a meterse en las instalaciones del canal de televisión que tiene su sede en Guayaquil, TC Televisión, que es un canal incautado del Estado, que lo administran de una forma mixta, pero que de alguna manera tiene allí una parte del gobierno. Se meten grupos delictivos en pleno programa en vivo y han cometido una serie de barbarias al interior, lo cual ha traído esta determinación por parte del gobierno, que ahora mismo está reunido con el Consejo de Seguridad Pública del Estado y estamos esperando cuáles serán las otras acciones que han determinado al respecto. Wilson, tremendamente agradecido además por tu profesionalidad en contarnos tal y cómo son las cosas y las causas que han originado este momento en el Ecuador. Tenemos también esta noche la posibilidad de hablar con María Fernanda Araujo. María Fernanda Araujo, atención, es la vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador, la Cámara de Diputados y de Senadores, la Asamblea Nacional del Ecuador. Una máxima figura representativa de la política en Ecuador. María Fernanda Araujo con nosotros en vivo desde Quito. Asambleísta, quisiera decirle muy buenas noches, pero desde ese punto de vista político, ¿cómo analizamos este tema que se vive en su país el día de hoy? Buenas noches. Muy buenas noches, John. ¿Cómo estás? Un gusto saludar a toda la ciudadanía del país de Bolivia. La verdad es que estamos consternados aquí en nuestro país. Justamente como comenta Wilson, esta ola de violencia se genera a través de la muerte de un ex candidato presidencial que ya no se encuentra aquí con nosotros. Y después de esto, el presidente Daniel Noboa toma la decisión de enfrentar a este crimen organizado y tiene el respaldo de toda la Asamblea. Y justamente estas decisiones de enfrentar al crimen organizado ha desatado un tema de violencia en todos los centros de rehabilitación social del país. Y como ya te comentó, existieron decisiones como un decreto de excepción el día de ayer y el día de hoy, el conflicto interno armado que estamos nosotros viviendo. Y en este momento, sí, dime. Asambleísta, después de las elecciones, se tuvo impresión en América Latina de que bajó un poco la tensión de esta ola de violencia y de muerte, especialmente hacia candidatos. Algunos incluso decían, bueno, quizás quedaron con estos grupos criminales de bajar un poco las acciones si llegan al poder, pero es algo que Ecuador tiene que hacer, detener el tema de la violencia y reaccionan así. Me quedo en esa frase, es algo que Ecuador tiene que hacer por el tema de la violencia. Sí, es que la violencia no solo se encuentra en los centros de rehabilitación social. Este momento tenemos, tú has de haber escuchado, la fiscal, ella visibilizó al país la corrupción que se encuentra enquistada en todas partes, en la justicia, en todos los entes que manejan la justicia en el país. Y entonces, de este momento, al verse debilitada este crimen organizado, enfrenta esta guerra contra el presidente. Pero es necesario justamente tomar este tipo de decisiones, porque si no, este rato seguiríamos con tantas muertes en las calles como en la ciudad de Guayaquil, que ha sido histórico el número de muertos que hemos tenido el año pasado. Este momento nosotros estamos con un país realmente convulsionado y nosotros desde la legislatura, como vicepresidenta de la Comisión de Justicia, tengo que decir que estamos a 15 días del último debate para las reformas del Código Integral Penal, el mismo que contempla muchos cambios, muchas penas que se van a hacer mucho más fuertes, y esta es la respuesta del crimen organizado. Le escuché en algún momento decir hasta dónde la delincuencia había echado raíces. ¿Hasta dónde están metidos? Este momento, en el caso Metástasis, nosotros hemos tenido muchos, justamente el presidente del Consejo de la Judicatura de este país está involucrado en el caso Metástasis. Con él, algunos directores provinciales del Consejo de la Judicatura,
Metástasis 1, porque según tenemos entendido, la fiscal de la Nación va a hacer visible en las próximas semanas otros capítulos que va a ser Metástasis 2 y 3, y están involucrados, en los que están involucrados muchos funcionarios públicos, y por eso es que este país ha llegado este momento a estas instancias. Metástasis, vaya nombre, ¿ah? Y ha atacado órganos importantes, así al menos quiero traducirlo. Asambleísta, tiene que haber decisión, pero me imagino que también hay miedo. Usted en su lugar de su posición de decisión, el presidente, quienes están a cargo del gobierno, ¿cómo se sientan en este momento decisivo para el Ecuador? La verdad es que nosotros nos sentimos fuertes. Obviamente estamos pidiendo a la ciudadanía que sea muy prudente, que se cuide, pero nosotros tenemos que ser firmes, porque es el momento de tomar estas decisiones. La ciudadanía ya no puede más con el tema de la violencia, y pienso que todo lo que nosotros de este momento como gobierno, como legislatura, estamos haciendo va a ser para lograr la paz que tanto desea la ciudadanía. Asambleísta, muchas gracias por este momento para Bolivia a través de F10 Noticias. El territorio nacional boliviano la ha escuchado. Un abrazo, que sean siempre mejores tiempos. En exclusiva, periodista Wilson Andino con nosotros y Fernanda Araujo, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Los hermanos del Ecuador en este momento, decíamos, en un momento decisivo. O paran la violencia, los grupos delincuenciales y el terror, o la paran. Así es la decisión. ¿Cómo se sentiría usted si en el país hubieran esta clase de acciones? Me voy contigo, Luis. Gracias, John, pero seguimos hablando de este tema porque militares realizaron patrullajes en las calles del Ecuador ante esta jornada de violencia que vive ese país. Alerta máxima en Ecuador. El ejército patrullará las calles durante los próximos 60 días, luego de que el gobierno dictaminara el estado de excepción este lunes. El hombre más buscado de Ecuador no es un recluso cualquiera. Es el líder de la banda criminal Los Choneros. Es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar. Efectivos del Ejército y de la Policía han realizado redadas en las cárceles del país. Un video muestra a los detenidos en un centro penitenciario antes de ser sometidos a una inspección de armas. Las medidas han provocado disturbios en las prisiones y en las calles del país.